Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Y esta vez estamos con el libro Habla Seth 2. Y vamos a continuar el larguísimo capítulo 10, el significado de la religión. Lo vamos a hacer empezando nuestra quinta parte o quinta sesión ya de comentarios a este capítulo, coincidiendo con la sesión 587 de Seth Jane con su marido Rob. Y bueno, pues Seth hasta ahora nos ha estado hablando de cuestiones interesantísimas, ya lo sabéis los que habéis estado siguiendo esta serie, de las tres personalidades eh, humanas de la entidad que aquí fue Jesús de Nazaret, que no solo estuvo encarnando a el propio Jesús, sino también a Juan el Bautista y a Pablo de Tarso, y el significado del segundo advenimiento, que será realmente que el ser interno de Pablo de Tarso volverá representando la completa gestalt crística, es decir, a la entidad que representó tanto a Jesús como a los otros dos, pero será la conciencia de Pablo de Tarso reencarnándose y cambiará por completo la humanidad, cambio que ya estamos viendo que está comenzando, pero será como el final del cambio y Seth nos dijo que todo esto ocurrirá antes de 2075. Ya estará terminado en 2075, con lo cual, bueno, pues cuidándose un poco, muchos de nosotros todavía lo podremos ver. Y luego nos comentaba Seth en las últimas partes las consecuencias de la divulgación, por decirlo de alguna manera, que hará esa persona, ese nuevo Cristo que vendrá, cumpliendo la promesa que dijo Jesús, volveré. Bueno, pues, ¿cómo cambiará el mundo y cómo será el mundo a partir de ese momento? Bueno, pues vamos a continuar con este capítulo 10, el significado de la religión. Seth esta vez nos va a hablar de otras cuestiones un poco más abstractas, un poco más profundas, un poco más referentes a la teoría de la manifestación, a cómo a nivel colectivo representamos externamente a través de la religión los dramas internos espirituales. Y de eso nos va a hablar y es muy interesante para comprender algo más de cómo funciona el escenario, Tierra y en general los escenarios físico-materiales en la experiencia humana, entendiendo humano no como la especie humana tal como la conocemos nosotros, sino como nos explica el libro de Urantia. Un humano a nivel cósmico, a nivel estelar, pues es una especie eh, físico-material, que tiene un nivel de evolución suficiente como para tener ya discernimiento espiritual y conciencia de autorreferencia, es decir, una especie inteligente. Bien, sin más preámbulo, sesión 587 de 28 de julio de 1971, que nos va a decir así. Empieza Seth. Buenas noches, le contesta Rob. Buenas noches, Seth. Bien, continuaremos con el dictado. Los dramas religiosos externos, es decir, proyectados, es decir, lo que ocurre en el escenario, son, por supuesto, representaciones imperfectas de las realidades espirituales internas, es decir, lo que ocurre fuera del escenario, que están siempre revelándose, representaciones imperfectas de dramas espirituales internos que siempre se están revelando. Esos son las religiones. Y como siempre se están revelando, a las religiones por eso se les llama religiones evolutivas, porque van evolucionando, van cambiando. Y fijaos, el libro de Urantia nos diferencia entre religión evolutiva, la religión del hombre, y religión revelada, la espiritualidad profunda. ¿De acuerdo? Por eso habla Seth de que las religiones son representaciones imperfectas del drama espiritual
interno. Todo esto a nivel colectivo. Son imperfectas porque, pues ya lo hemos visto, llega un personaje como Jesús de Nazaret, deja un mensaje y luego, aunque la representación de Jesús es bastante fidedigna y bastante apropiada, sin embargo, el desarrollo posterior de ese mensaje deja mucho que desear, con lo cual es una representación imperfecta. Los distintos personajes, los dioses y los profetas de la historia religiosa, absorben las proyecciones internas de las masas que emiten aquellos que habitan en un periodo de tiempo dado. Es decir, esto Seth lo ha dicho ya en otras ocasiones respecto de otras cuestiones. Por ejemplo, lo dijo respecto de Hitler. Hitler es el que representa un drama interno colectivo de la humanidad y le toca a él como personaje. Y luego resulta que viene Buda y otro drama interno de la humanidad que lo representa Buda como otro personaje. Es decir, absorben lo que emiten las masas en el periodo de tiempo en el que ellos están teniendo sus vidas de personaje. Con lo cual son como que se les elige para tener ellos ese papel protagonista. Este tipo de dramas religiosos enfocan, dirigen y, según confiamos, aclaran, dice Seth. Confiamos en que aclaren estos dramas religiosos, lo que no siempre ocurre. Enfocan, dirigen y confiamos, aclaran los aspectos de la realidad interna que necesitan ser representados físicamente. Claro, hay una multitud de propósitos en la experiencia humana que explora el espíritu, multitud, y bueno, se van desglosando también esos propósitos en forma de árbol. Y algunos de esos propósitos es precisamente, pues, en la evolución espiritual, que todos estamos en evolución espiritual, todas las conciencias del espacio-tiempo están en evolución espiritual, todas. Estar en el camino espiritual es estar en evolución espiritual consciente, pero todo el mundo, aunque sea inconscientemente, está en evolución espiritual. Con lo cual, hay multitud de propósitos que se quieren explorar y para eso, dentro del escenario, se representan los dramas de los propósitos internos externamente, en un determinado diseño de entorno de realidad, como el físico material. Larga pausa con los ojos cerrados, anota Rob. Sigue Seth. No aparecen solo en vuestro sistema. Esos aspectos de la realidad interna que se desean representar no aparecen solo en el sistema físico material. Muchos de ellos se proyectan también a otros sistemas de la realidad. Sin embargo, la religión es siempre, per se, en sí misma, la fachada externa de la realidad interna. Siempre. La religión, todas las religiones, dinámicas, móviles, son la representación en el escenario de una planificación interna generada en los seres internos de la colectividad que en ese momento está representando la obra. Únicamente la existencia espiritual primaria da sentido a la existencia física. Es decir, esto es una forma de Seth de hablar del propósito unificado. Solamente el espíritu da sentido a la existencia física, porque si no la existencia física carecería de sentido. Si no hubiese un espíritu que quiere explorar y monta todo este sistema para realizar unas determinadas exploraciones, la experiencia humana carecería de un sentido profundo. ¿Qué es lo que le ocurre a las personas, al menos de forma consciente, que son completamente ateas y materialistas? ¿Qué les ocurre? Que
según va avanzando su edad, van notando el sabor amargo de la falta de sentido en su boca. Y si no es más dramático es porque el ser interno está presionando desde dentro, pese a que conscientemente no tengan creencias trascendentes de ningún tipo, pero son como todos los demás. El personaje puede tener las creencias que quiera, pero internamente hay una presión que está indicando al personaje que sí hay trascendencia. Pero si no, imaginaos. Por lo tanto, únicamente la existencia espiritual primaria, originaria, básica, esencial, nuclear, el espíritu, da sentido a la existencia física y a cualquier existencia en cualquiera de los otros escenarios de cualquier otro nivel dimensional. Únicamente el espíritu le da sentido a todo esto. Si no todo esto, ¿qué sentido tendría? Y menos esta locura que estamos viviendo aquí en el escenario Tierra y en general en lo físico material. Hablando en términos muy reales, la religión debería incluir todos los afanes del hombre en su búsqueda de la naturaleza, del sentido y la verdad. Hablando en términos muy reales, te dice Seth, la espiritualidad lo abarca todo. Por eso, cuando un grupo de personas que se juntan con el objetivo de compartir su evolución espiritual y sus estudios de espiritualidad, resulta que se empieza a hablar de temas, por ejemplo, pues económicos o políticos, alguien dice, no sé para qué comentas eso aquí, no tiene sentido porque esto es espiritual. Bueno, todo es espiritual, todo es espiritual. Lo que importa es el enfoque que le des a tu conversación sobre ello, no lo que sea, porque todo es espiritual. Aquí no hay nada que no sea espiritual en última instancia. Es el enfoque que se le da a hablar sobre el qué. Entonces, dice Seth, en términos muy reales, hay un propósito unificado, y la religión, en un determinado nivel de conciencia, la espiritualidad en otro determinado nivel de conciencia, debería incluir todos los afanes, todas las preocupaciones, todas las inquietudes del hombre en su búsqueda de la naturaleza, del sentido y la verdad. Es lo que yo en algún momento pues caractericé como el espiricentrismo. El espiricentrismo es aquella filosofía de vida en la cual la espiritualidad es el centro y foco de toda la manifestación vital. Es decir, que todo se entiende a través de la espiritualidad y no del materialismo. Ese sería el espiricentrismo. Pues esto es lo que está diciendo Seth. El propósito final unificado de la vida humana es espiritual. Se sepa, se crea o no. Sigue diciendo, los dramas religiosos externos son importantes y valiosos solo en la medida en la que reflejan fielmente, estoy dándole énfasis a las palabras interesantes a efectos de comprender por qué las religiones que tenemos ahora mismo no lo consiguieron. Los dramas religiosos externos son importantes y valiosos solo en la medida que reflejan fielmente la naturaleza de la existencia espiritual interna y privada. El hombre sentirá que su religión es válida en la medida en que sienta que expresa esa experiencia interna. Y por eso las religiones, si no se van adaptando al sentir interno del hombre, entonces van consiguiendo que el hombre se desafecte de ellas y van languideciendo poco a poco. Este es el ejemplo de las pues, 4 grandes religiones y todo el resto que hay ahora mismo que van languideciendo en favor de la espiritualidad. Es decir, en cuanto el nivel promedio de conciencia va elevándose, pues si esas religiones no se adaptan, lógicamente
el hombre se desafecta y busca aquello que sí suponga una satisfacción de sus anhelos internos, que es lo que nos ocurre a los que estamos en la espiritualidad, que nos desafectamos de la religión. Por eso el drama religioso es importante y valioso solo en la medida en que refleja fielmente la naturaleza de la existencia espiritual interna y privada. Si no la refleja, te desafectas y buscas en otro sitio. Sin embargo, muchas religiones aceptan cierto tipo de experiencias a la vez que niegan otras. Se limitan a sí mismas cuando reconocen el carácter sagrado de la vida solo en su propia especie. ¿Qué es lo que les ha ocurrido? En fin, mayormente a las religiones actuales. En fin, pues solo el hombre es el hijo de Dios, y todo lo demás no lo es. Ni la naturaleza, ni el planeta, ni los vegetales, ni los animales, ni nada. Bien. Dice Ramta, esto es una limitación de la propia religión, porque no reconoce el carácter sagrado de la vida en general. Entonces, son conceptos poco evolucionados, que según va evolucionando el nivel de conciencia de la humanidad, el concepto se queda obsoleto. Fijaos que luego surgen movimientos ecologistas y animalistas y la Iglesia, pues quieras que no, en fin, en sus miembros más avanzados intenta adaptar su mensaje a estos anhelos, pero si no hay un empuje decidido desde arriba, vamos a adaptarnos a las realidades expansivas, lógicas, más evolucionadas, que se van sucediendo en la historia, pues entonces se queda cristalizada y dogmatizada y mirándose hacia sí misma y no pierde afección. Una iglesia en concreto nunca podrá tener la capacidad de expresar la experiencia interna de todos los individuos. No puede, porque cada individuo es un mundo, es un universo con sus propios anhelos e inquietudes. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho la religión? Pues ha construido cercas, ha construido verjas para encerrar a la gente. Pero si no, la gente, pues normalmente unos estarían muy involucrados con una determinada religión, pero otros estarían cada vez menos, porque no puede una sola religión expresar la experiencia interna de todos los individuos. Y ninguna iglesia estará nunca en condiciones de restringir eficazmente la experiencia interna de sus miembros. Las religiones construyen verjas para que no haya una desbandada o una espantada a nivel físico, pero internamente mucha gente se desafecta y ahí la iglesia no puede hacer nada. O siempre está liderando y guiando los anhelos y las inquietudes internas, adaptándose a ellas de la parroquia, de las personas que intenta pastorear, o se le van desafectando. Nunca estarán en condiciones de restringir eficazmente la experiencia interna de sus miembros. Solo parecerá que lo hace. Claro, el que se mueve no sale en la foto. Ahí está la Santa Inquisición y demás maravillas que nos ha deparado la historia de la Iglesia. Pero no lo consigue. Solo parece que lo consigue. Las experiencias prohibidas se expresarán inconscientemente, ganarán fuerza y vitalidad y saldrán a la luz para conformar un contraproyecto, las diversas herejías que han generado cismas y han generado luego nuevas iglesias, que a su vez conformará otro drama religioso exterior nuevo. No se puede contener cuando los fieles de una religión aumentan su nivel de conciencia y la religión no se adapta
a los nuevos anhelos de ese nuevo nivel de conciencia, eso es incontenible. Puedes físicamente contener diciendo, mira, como te salgas de la regla, ya sabes lo que te espera, el calorcito. Pero si no, no puede. Los dramas en sí mismos expresan ciertas realidades internas y sirven como recordatorios superficiales para aquellos que no confían en la experiencia directa con el ser interno. Bueno, pues por las razones que sean, a ti te han educado, como bien explica Ramta, nos han educado en el siglo XX, nos han educado en el materialismo científico y desconfiando, por tanto, completamente de toda trascendencia, y entonces la religión nos sirve un poco para indirectamente ir viendo nuestras necesidades espirituales internas. Sirve como de enganche falsete, pero los dramas en sí mismos expresan, repetimos, ciertas realidades internas y sirven como recordatorios superficiales para aquellos que no confían en la experiencia directa con el ser interno. Mira, a mí todo eso de la espiritualidad hasta me da miedo, con lo cual yo me quedo con mi iglesia y con lo que dice mi cura y ya está, no me cuentes más, que me colma y me satisface. Bueno, estos dramas internos tomarán los símbolos por realidades. No, estas personas que se agarran a la religión porque no confían por su formación, por su educación o por las características de su personalidad, no confían en una experiencia directa interna, estas personas tomarán los símbolos por realidades. Efectivamente, la religión simbolizará unas cosas que aunque no sean sus anhelos, pero él se agarrará a ellas porque no se siente capaz de enfrentar una relación directa con sus propios anhelos. Cuando descubran que eso no es así, que los símbolos que creían que eran reales no lo son, los símbolos que presenta su religión, que ellos creían que eran reales, cuando descubran que no lo son, se sentirán traicionados. Se sentirán traicionados. Por ejemplo, el que siempre te hayan dicho que, bueno, pues que un ministro de una determinada religión, por ser el ministro de la religión, es un santo. Y entonces el símbolo del ministro de la religión, de la santidad, pues tú lo has tomado como realidad. Y luego te das cuenta de que ese ministro, pues descubres que no es un santo. Y entonces te sientes traicionado. Dices, todo esto es mentira, todo esto es mentira, porque fíjate, don fulanito, lo que se le ha pillado haciendo y no sé qué, no sé cuántos. Se sentirán traicionados. Cristo habló del Padre y el Hijo porque en vuestros términos de esa época, fijaos, Padre, Hijo, dos símbolos que nos ayudan a comprender algo que es mucho más profundo, que es mucho más profundo. Ahora, gracias a la revelación espiritual moderna y contemporánea, hemos podido elevar nuestro concepto de Dios y hemos ido bastante más allá de la configuración de Padre e Hijo. Pero Cristo habló del Padre y el Hijo porque en vuestros términos de esa época este era el método usado. La historia que él contó para explicar la relación entre el ser interno y el individuo físicamente vivo. Ser interno padre, espíritu padre, individuo físicamente vivo, hijo. Claro, ninguna religión nueva sorprende a nadie realmente porque el drama ya se ha representado subjetivamente. Ahora mismo, pues yo creo que en general, en este momento de la humanidad, en general, cualquiera, pero más a los estudiantes de espiritualidad, pues sale una religión nueva y bueno, no te sorprende, no sorprende a nadie realmente, porque el drama ya se ha representado subjetivamente y de una manera u otra los ciclos de reencarnaciones pues van llenando la parte del almacén
destinada a la representación de las inquietudes evolutivas espirituales y religiosas, esa parte del almacén se va llenando. Y entonces llega un momento en el que ya tienes, si eres estudiante de espiritualidad de una forma consciente, una relación íntima y directa con ese Padre interno. Y entonces ya no necesitas una representación externa estructurada de nada de eso. Con lo cual las religiones llega un momento en que ya no sorprenden a nadie. De hecho, nos confían algunas informaciones de revelación cósmica, digamos, que en una civilización avanzada no hay religión, ya solo hay espiritualidad, porque, claro, llega un momento en el que la religión colma unos anhelos e inquietudes en un determinado nivel de conciencia, pero llega un momento en que no, entonces ya no hace falta representarlo externamente. Ninguna religión nueva, repetimos por tercera vez, sorprende a nadie realmente, porque el drama ya se ha representado subjetivamente. Lo que he dicho se aplica, por supuesto, tanto a Buda como a Cristo, dice Seth, pues ambos aceptaron las proyecciones internas y trataron de representarlas físicamente. Sin embargo, ellos eran más que la suma de esas proyecciones. Es decir, llegan Buda y Jesús y por eso que burdamente descrito como que el resto les dice, os ha tocado, desde un nivel interno, os ha tocado representar vosotros una nueva religión, os ha tocado a vosotros dos como personajes, todo esto desde el espíritu, ¿no? Os ha tocado, tal. Bueno, pues dice Seth que Buda y Jesús no solo representaron los anhelos e inquietudes de esa época, internos, sobre la representación religiosa, sino que fueron más allá. Claro, fueron absolutamente revolucionarios, porque inocularon dentro del escenario conceptos que de otra manera se hubiese tardado muchísimo tiempo en que hubiesen salido solos de la representación de las proyecciones internas de la manada de cafres que estábamos viviendo en aquella época como personajes humanos. Hubiese tardado muchísimo. Este es el plan de ayuda, este es el sistema que nos hemos dado para pegarle empujones a la evolución de un escenario, el que vengan y nos ayuden. Ambos aceptaron las proyecciones internas y trataron de representarlas físicamente. Sin embargo, ellos eran más que la suma de esas proyecciones. Y esto debería entenderse bien, intenta aclarar Seth. Es decir, eran el factor evolutivo. Voy a representar vuestras inquietudes y anhelos internos, pero voy a ir más allá de lo que son vuestras inquietudes y anhelos internos. La religión mahometana se quedó muy corta, dice Seth. Esto, en fin, hoy en algunos sitios sería tremendamente incorrecto y en otros jugarse la vida. En este caso, las proyecciones que dominaban eran las de violencia. La religión mahometana dominaban las proyecciones de violencia sobre otro tipo de proyecciones. El amor y la relación eran secundarios para lo que en realidad se convirtió en el bautismo y la comunión por medio de la violencia y la sangre. El amor y la relación eran secundarios en el islamismo cuando surgió por el profeta Mahoma en relación a otros anhelos internos que prevalecieron en su representación en el conjunto de las personas de esa época, que eran las de el bautismo y la comunión por medio de la violencia y la sangre. ¿Por qué bautismo y comunión por medio de violencia y sangre? Porque con la expansión del Islam se dio estructura, entramado interno y sentido al islamismo a través de la expansión
e invasión. Fue así. Entonces, claro, luego uno dirá, bueno, pero es que en el caso del cristianismo, pues también se invadía y se imponía. Sí, bueno, pero en el cristianismo estaba la figura apostólica, evangélica, la evangelización. No es te domino y te obligo, sino que te intento convencer. Eso sí, te intento convencer a la fuerza. O sea que era algo muy similar, pero bueno, Set está marcando una diferencia que aún hoy en día, cuando el río suena, agua lleva. ¿Qué le vamos a hacer? Set haciendo amigos, por cierto. En estos continuos dramas religiosos externos, los hebreos, ha hablado del islamismo, ahora hablar de los judíos. En estos continuos dramas religiosos externos, los hebreos jugaron un extraño papel. Su concepto de un solo Dios no era nuevo para ellos. Muchas religiones antiguas mantenían la creencia de un solo Dios sobre todos los demás. Esto del monoteísmo ya venía desde Maquiventa Melquisedec, dice el libro de Urantia, 1974 años antes de Cristo, mentor de Abraham, pues incluso previamente a Maquiventa Melquisedec, las enseñanzas edénicas de hace 38.000 años, todavía quedaba algo de ellas por ahí, pero luego llegó Maquiventa y le dio un empujón muy fuerte al concepto monoteísta en general y a los seguidores más avanzados, por supuesto, le dio conceptos mucho más elevados. De hecho, bueno, lo repito mucho, pero es que cada grabación es diferente. Hay una investigación que realicé yo al principio de la serie de Espacio Sutil del Kybalión, en la que relacionaba histórica y espiritualmente a Maquiventa Melquisedec con Hermes Trismegisto. Con lo cual, pues fijaos, el hermetismo, que ya viene impulsando la espiritualidad profunda desde 2000 años antes de Cristo para preparar su venida. Eso se puede encontrar en los primeros capítulos de la serie del Kybalión, en los canales de Espacio Sutil. Su concepto de un solo Dios, el de los hebreos, no era nuevo para ellos, venía de antes, pues ya se lo enseñaron a Abraham, precisamente Maquiventa Melquisedec, Hermes Trismegisto. Muchas religiones antiguas mantenían la creencia de un solo Dios sobre todos los demás. Es que esto venía ya de muy antes, de muy antes. No obstante, este Dios supremo, bueno, no hay más que ver lo que nos dice Ramta, 35.000 años, 35.000 años, y nos dice que al reseteo de la civilización atlántida y comienzo de esta civilización actual, él mantuvo las escuelas de la sabiduría sucesivamente. Él inició y mantuvo las antiguas escuelas de sabiduría que iban pues transmitiendo toda esta información. Muchas religiones antiguas mantenían la creencia de un solo Dios sobre todos los demás. No obstante, este Dios supremo era mucho más severo que el de los hebreos, previamente. Muchas tribus creían, bastante acertadamente, en el espíritu interno que impregna a todo ser viviente. El chamanismo histórico, es esto. Muchas tribus creían bastante acertadamente en el espíritu interno que impregna a todo ser viviente. Y a menudo se referían, por ejemplo, al dios de un árbol o al espíritu de una flor. También aceptaban la realidad de un espíritu superior, del cual formaban parte estos espíritus menores. Formaban parte. Que trabajaban juntos en armonía. Por ejemplo, pues el espíritu del
de la montaña estaba compuesto por los espíritus de todas las plantas y animales que estaban en esa montaña, algo así. Y finalmente, pues, eran conscientes de la conciencia planetaria, de lo que después se vino en llamar Gaia. Los hebreos concibieron un Dios vigilante, colérico, justo y a veces cruel. Y muchas sectas negaron entonces la idea de que otros seres vivientes poseyeran espíritu interno. Muchas sectas hebreas dijeron aquí, el alma solo la tiene el hombre. Las creencias tempranas eran una representación mucho más exacta de la realidad interna que la de los hebreos. Las creencias tempranas, tribus previas de miles de años y decenas de miles de años antes de lo que es la historia judía, Moisés, Abraham, etc. Muchos años antes, dice Seth, las creencias tempranas eran una representación mucho más exacta de la realidad interna, porque se atribuía trascendencia a todo en el escenario, trascendencia de conciencia a todo, conciencia subyacente en todo, en animales, en plantas, en cosas. Una representación mucho más exacta de la realidad interna. Pues el hombre observaba la naturaleza y dejaba que ésta hablase y le explicara sus secretos. Fijaos, lo que está diciendo Seth es que hubo una involución desde la espiritualidad profunda, innata y natural de aquellas tribus después al nacimiento de las religiones, de las grandes religiones organizadas. Hubo una involución. Él nos explicará también Seth, bueno, es que todo eso se quería experimentar, pero respecto de la historia evolutiva espiritual, era involución, no era evolución. El Dios del Islam y el Dios judío, pues en fin, eran representaciones egoicas de la época. Y se había perdido la percepción de la divinidad universal tras todo lo aparente. Se había perdido. El dios hebreo, en cambio, representaba una proyección de una clase muy distinta. El hombre se estaba haciendo más y más consciente de su ego, de un sentimiento de poder sobre la naturaleza, y muchos de los milagros posteriores se representaban de tal manera que la naturaleza se ve forzada a comportarse de un modo diferente del habitual. El dominio del hombre sobre la naturaleza se representa en un drama religioso externo correspondiente. Pero es que todo eso que describe Seth como una involución, lo describe indirectamente, es que es lo que se quería representar en cada momento. Es decir, en el escenario Tierra se quería llegar al final, al fondo del todo. El fondo del todo, en fin, pues son estos últimos 6.000, 8.000, 10.000, 12.000 años, ¿no? Intensísimos. Fondo del todo. Ahora ya parece que Dios se convierte en el aliado del hombre frente a la naturaleza. El primer Dios hebreo se convirtió en un símbolo del ego desatado del hombre. Aquí está hablando de Jehová. Ramta habla mucho de esto, Jehová y su hermano Yahvé, que además estuvieron personificados de una forma pues en la que hay que acudir a injerencias externas al escenario de otros escenarios, ¿de acuerdo? Pista, Anunnaki, etcétera, etcétera. Pues bien, de esto que habla tanto Ramta, está reconociendo también Seth. El primer dios hebreo se convirtió en un símbolo del ego desatado del hombre.
Dios se comportaba exactamente como lo haría un niño enfadado que hubiese tenido sus mismos poderes, enviando relámpagos, truenos y fuego contra sus enemigos para destruirlos. Es que esto lo relata Ramta en el Libro Negro como que ocurrió realmente y era, en fin, era un Dios con minúsculas, físico, material, de fuera. ¿Mm? Pero eso finalmente también es una representación externa de un drama interno que la evolución de la humanidad generó, que los de esa época generasen esa experiencia de tener a este Jehová que era, vuelvo a leerlo, como lo haría un niño enfadado que hubiese tenido sus mismos poderes, enviando relámpagos, truenos y fuego contra sus enemigos para destruirlos. ¿Mm? Por consiguiente, sigue diciendo Set, el incipiente ego del hombre originó problemas emocionales y psicológicos y nuevos retos. Pero vamos, una involución en pico, y claro, pues ya sabemos después lo que significó a partir de Jehová la historia de la humanidad, incluso a pesar de Jesús, incluso a pesar de Jesús, pues estábamos en la involución extrema, historia, eh, pues bueno, nosotros que somos occidentales, véase la historia de la cuenca del Mediterráneo desde el siglo X antes de Cristo hasta prácticamente el siglo XX. Véase la historia solo de la cuenca del Mediterráneo. Ese incipiente ego del hombre originó problemas emocionales y psicológicos y nuevos retos. Creció su sensación de separación de la naturaleza y ésta se convirtió en una herramienta para usar contra los otros, la naturaleza. Ya no se sentía uno fusionado e idéntico a la naturaleza, sino que la naturaleza era una cosa para usar y tirar, una herramienta. Bueno, en fin, ahora mismo seguimos haciendo eso de usar y tirar la naturaleza. Eh, Pese a que se han realizado esfuerzos ecologistas de mentalización, bueno, también se han realizado de una manera, yo creo que poco acertada, porque en algún caso han conseguido un rebote contrario, porque se ha manipulado mucho, todo esto ya lo sabemos, pero efectivamente, pero claro, el ecologismo materialista ya nunca puede igualar el ecologismo espiritual que dice Seth que tenían estas tribus previas a la humanidad que generó las religiones, las grandes religiones oficiales. En tiempos anteriores a la aparición del dios hebreo, estas tendencias eran evidentes. Ya se veía venir la caída en pico, la involución. En muchas religiones tribales antiguas ya olvidadas, se hacían ofrendas a los dioses, el sacrificio, la expiación por sacrificio, para que volvieran la naturaleza contra sus enemigos. Sin embargo, antes de este tiempo, está relatando una involución. Por ejemplo, punto más bajo, Jehová, antes, pues algunas tribus y la expiación por sacrificio. Todo esto lo explica detalladísimamente el libro de Urantia. Pero antes de empezar la curva de la involución, no me gusta nada hablar de curva, pero antes de empezar la curva de la involución, el hombre se sentía parte de la naturaleza y no separado de ella. La consideraba como una extensión de su ser, al igual que él se sentía como una extensión de su realidad interna. El cuerpo personaje era una extensión de su realidad interna espiritual y la naturaleza una extensión de sí mismo. Maravilloso. Con esa óptica,
es imposible usarse como arma contra uno mismo, la naturaleza. Con esa óptica es imposible utilizarla como herramienta. En aquellos tiempos, los hombres hablaban con el espíritu de las aves, los árboles o las arañas, chamanismo tal como lo conocemos hoy en día, y confiaban en ese espíritu, sabiendo que bajo su apariencia externa había una realidad interna que permitía que la naturaleza de estas comunicaciones se conociesen y se entendiesen. Claro. Ahora todavía hay estudiantes de espiritualidad que no se creen que se puede, al canalizar, hablar con la conciencia de una piedra o de una planta o de una flor o de un semáforo. Pues sí, es esto. Sí. En cierto modo, el hombre deseaba salir fuera de sí mismo, fuera de la estructura en la que tenía su existencia psicológica. Cuando comienza la involución, se te está definiendo los anhelos internos que determinaron esa involución. Enfrentarse a nuevos retos, pasar de un tipo de consciencia a otro distinto. Quería estudiar el proceso de su propia conciencia. En cierto sentido, esto significaba una gigantesca separación de la espontaneidad interna que le había dado paz y seguridad. La separación. Esto nos suena de un curso de milagros, ¿verdad? Por otro lado, esto ofrecía una nueva creatividad de acuerdo con sus criterios. Ahora toca explorar la cafreidad hasta sus límites más insospechados. Pues ahí vamos. Bueno, y aquí dice Seth, os sugiero un descanso antes de que entremos en este tema. Y hay una nota de Rob que la vamos a leer y nosotros también vamos a descansar hasta la siguiente sesión. Y en la siguiente ya, como dice Seth, entraremos en el tema. La nota de Rob es la siguiente. 22:01. El ritmo de Jane se había acelerado considerablemente tras un comienzo lento. Le dije que el material era excelente. Se queda corto, Rob. El material es impresionante. La sesión de esa noche tenía lugar en nuestro cuarto de estar, ya que la casa se hallaba vacía, a excepción nuestra. Rob y Jane vivían en un gran caserón, un gran chalet que estaba dividido por apartamentos. Y entonces, pues, tenían vecinos arriba y abajo. Pero era un chalet, no era un edificio, sino era una gran casa. El aire acondicionado estaba encendido desde antes de la sesión, pero en el descanso Jane tenía calor. Cuando estaba en trance, dijo, no había sentido ninguna incomodidad de tipo físico. En el descanso repasé algunas preguntas sobre las relaciones entre los tres miembros de la entidad de Cristo, Juan Bautista, Jesucristo y Pablo. Después de escucharme durante un rato, Jane me pidió que dejase ese tema por el momento. Sugirió que hiciera esas preguntas al final del capítulo, en caso de que Seth no nos hubiera dado antes las respuestas. Continuamos a las 22:13, descanso de 12 minutos. Y sigue Seth. Bien, en este punto el Dios interno se convirtió en el Dios externo. Y dejamos anunciado cómo empieza Seth a entrar en materia de todo esto, pero lo dejamos para nuestra siguiente sesión, que será en otro momento. Y por supuesto, este otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.